Glorioso es el nombre de Jesús. Hay una presencia muy bonita. Siempre Dios está, pero hay momentos, ¿verdad?, que son especiales para nosotros. De manera particular, Dios se mueve, Dios habla, Dios nos hace sentir su presencia. Nos gozamos en la casa del Señor. Aleluya. Busca la escritura en Amós 8, versículos 11-12. El gozo de ver a Maggie, el medio maestro. Maggie, pasa y saluda a la iglesia. Aleluya. Siempre que te veo, pues, te invito a saludar, alabado Dios, a compartir unas palabras, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Cristo vive, Cristo vive. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén. Hemos estado un poquito lejos porque estábamos en Puerto Rico. Estuvimos allá por 10 días y ya regresamos, gracias a Dios. Pero una cosa que les voy a decir es que Puerto Rico todavía necesita de su oración. Puerto Rico todavía necesita mucho, hay mucha necesidad en Puerto Rico. Tenemos familiares, pero vamos a orar por Puerto Rico, porque en realidad no hay frutas y vegetales, hay una escasez. Pero gracias a Dios que permitió que pudiéramos ir y hacer todo lo que teníamos que hacer. Ahora mi mamá está conmigo, gracias al Señor, y doy gracias a Dios por eso, que va a estar quedándose aquí. Y es un gozo poder venir aquí y estar con ustedes, y ya mi madre pertenece a esta iglesia, gracias al Señor, y le damos gracias al Señor por eso, y continuar orando para el engrandecimiento de esta iglesia, por los jóvenes y por los niños. Aunque yo no venga aquí, yo oro por esta iglesia, pero ahora que mami está aquí, pues me van a ver más a menudo. Gracias al Señor por eso. Muchas gracias, y de verdad, de corazón, me da alegría de estar aquí y compartir con ustedes la bendición y la unción del Espíritu Santo. Así que Dios me los bendiga. Yo creo que en un momento dado podemos invitar a Maggie que nos ministre la palabra del Señor. Así que prepárate, ora y busca, que eso viene pronto. Aleluya. Bien, amados hermanos, anoche me despertó el Señor como a las 4 de la mañana. El día antes me dio este texto. Es un texto muy conocido, un texto del cual yo he ministrado otras veces, y muchos ministros han usado esta palabra para predicar diferentes clases de mensajes para la iglesia del Señor, para el pueblo, para el oyente. Y ese texto me lo dio el Señor ayer, lo miré, y lo dejé quieto. Y a las 4 de la mañana el Señor me levanta. Entendí que Él quiere hablar a la iglesia y a mí por esta palabra, y estuve algunas 3 horas, porque preparar un mensaje no es cosa ligera. Es un mensaje, ¿verdad?, que viene del corazón de Dios al corazón del predicador, al corazón de la iglesia. Pero gracias a Dios, que Dios siempre en su gracia, en su misericordia nos ayuda. Su Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos da la capacidad para ministrar la palabra del Señor. El tema de la tarde es silencios que provocan juicio. Ese es el tema. Silencios que provocan juicio. Alabado sea el Dios de Israel. Amós 8, versículos 11 y 12 dice la Escritura con la bendición del Señor. He aquí vienen días o tiempos. Días o tiempos. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Oiga eso, lo voy a leer otra vez. Aquí vienen días o tiempos, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, doy gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu presencia, que como ríos de agua viva salta en nuestro interior.
Gracias, Señor, porque tú abres el entendimiento de tu pueblo, de tu iglesia, de los entendidos, Señor, que han recibido la verdad del Evangelio, para que podamos, Padre, escudriñar las Sagradas Escrituras y mirar, Padre, los tiempos proféticos, la profecía escatológica, Señor, de los tiempos futuros, y ver, Padre Santo, cómo se cumple al pie de la letra tu palabra. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de maldad, de pecado que va aumentando y aumentando, Señor. Y muchos padres se han rebelado contra la verdad del Evangelio, contra ti, contra todo lo que se llama Dios. Pero en medio de estas tinieblas hay una iglesia que alumbra. Hay un pueblo santo, hay un pueblo fiel, hay una iglesia que no se detiene, que sigue su camino hacia su destino final, que es la presencia de Dios, la eternidad, la gloria. En el nombre de Jesucristo yo pido fortaleza, yo te pido que tú nos ayudes, Dios mío, que nosotros permanezcamos firmes, constantes, trabajando en tu obra, esperando desde los cielos la manifestación gloriosa de Jesucristo de Nazaret. Porque sabemos que la iglesia se va. La iglesia no permanecerá aquí en la tierra, sino que ha de ser levantada. Bendita la gloria de Jehová. Y nosotros, los que hemos creído, pedimos, Señor, fortaleza del Espíritu, para que nos podamos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, permaneciendo firmes hasta que Cristo venga. Aleluya. Alabados el nombre de Jesús de Nazaret. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Aleluya. Aleluya. Silencios que provocan juicio. Mire cómo se define la palabra silencio. Es el estado en el que no hay ningún ruido o no se oye ninguna voz. Como ahora. Esa ausencia de noticias o palabras sobre un asunto. Y hay silencios buenos, como cuando callamos para oír la voz de Dios. Es un buen silencio. La Biblia dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. El salmista dice: me incliné al Señor, oré a Dios, esperé a Jehová, y Él se inclinó y oyó mi clamor, ¿verdad? Un silencio bueno. Aleluya. Silencios buenos son cuando callamos en medio de las pruebas, esperando la respuesta divina. Son silencios buenos. Miren, la palabra dice que aún el necio, cuando calla, le es contado por sabio. Así que para el necio un momento de silencio es sabiduría. Pero hay silencios malos. Hay silencios malos, carentes de cualidades positivas, silencios que carecen de bondad, bendito el nombre del Señor, que carecen de lo bueno, de algo útil, de algo agradable. Y de esos silencios malos, de todos esos silencios, porque hay muchos silencios malos, pero yo te voy a hablar de dos silencios que provocan la ira o el juicio divino. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, el primer silencio que provoca el juicio de Dios, el castigo de Dios, la disciplina del Señor, es el pecado no confesado del creyente. El pecado no confesado del creyente provoca disciplina, provoca castigo, provoca juicio. Tenemos el caso del rey David, cuando peca con Betsabé, guardó ese pecado, tanto que tuvo Dios que enviar un profeta para hacerle ver a David lo mal que estaba su vida, su estado espiritual. Porque hay veces que cometemos el pecado, amados hermanos, y pensamos que todo está bien, pensamos que podemos caminar como si nada hubiera pasado, pero Dios está mirando desde los cielos y en su misericordia hay momentos que, como tú no reconoces, Dios tiene que enviar a alguien para dejarte saber cómo está tu estado espiritual,
porque el Señor quiere que te vuelvas a Él. El Señor quiere levantarte, el Señor quiere afirmarte. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que ese silencio tiene que ser roto por una oración eficaz y genuina. Bendita sea la gloria de Jehová. Aleluya. David peca y se mantiene en silencio. Pero dice la Escritura en el Salmo 32, versículos 3 y 4, hablando David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire, cuando somos pecadores y pecamos, muchas veces Dios nos deja en nuestros caminos. Pero con el creyente es diferente. Usted ha entrado a un camino de santificación. Santo. Amén, gloria a Jesús. Usted tiene esperanza de vivir en la presencia de Dios por una eternidad. Y esa causa de esa promesa divina, de esa salvación que el Señor tiene que corregirnos, porque el Señor no quiere que perezcamos. Y dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemito del día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando el creyente peca, y ese pecado lo tiene oculto, ese pecado lo seca espiritualmente, ese pecado lo debilita espiritualmente. Ese pecado no te deja abrir tu boca con libertad para adorar a Dios. Jamás alaya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y reconocer que el Señor no quiere castigarnos, sino que el Señor quiere que confesemos nuestro pecado, como cuando Adán y Eva pecan, que se empieza a pasear la presencia de Dios en el huerto. Bendita sea la gloria de Jehová. Oh, Jehová recreándose con Adán y Eva, que tenían una comunión tan tremenda, tan perfecta, pero ahora pecan. Y cuando Dios aparece, se esconden de la presencia de Dios. No debieron haberse escondido. Ellos debieron reconocer su pecado y Dios perdona su pecado, pero se escondieron. Y cuando le dice a Adán: ¿dónde tú estás? Santo el Señor. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Aleluya. Porque sabe que cuando pecamos hay terror en nuestro corazón. Nosotros los que conocemos a Dios, porque el que no conoce a Dios peca y es como si nada, es como si está comiendo su mantecado. Pero nosotros los que hemos conocido al Señor, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, que hemos recibido la salvación, bendita la gloria de Jehová, que hemos sido hechos nuevas criaturas, que hemos recibido el Espíritu Santo que se mueve en nosotros, que nos guíe, que nos dirige, amados hermanos, no podemos estar tranquilos cuando hay pecado. Y esa misma intranquilidad es la que seca nuestros huesos, esa misma intranquilidad es la que nos aleja del altar. Alabada sea la gloria de Dios, y comenzamos a secarnos espiritualmente. Bendito sea el Dios de Israel. Pero cuando David confesó su iniquidad, entonces pudo entrar a la presencia de Dios. ¿Qué alejaba a Dios de Israel? El Señor lo dijo: nuestros pecados han hecho alejar mi presencia de ustedes, porque el pecado es una pared. Es como una pared entre Dios y nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero David entonces puede entrar a la presencia de Dios y mire lo que dice: mi pecado te declaré. Ya no pudo más. Tuvo que llegar a la presencia de Dios. Y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendita la gloria de Jehová. Qué bueno cuando conocemos a Dios. Qué bueno cuando entendemos, hermano. Mire, Juan en una de sus cartas dijo que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando confesamos nuestras maldades, Dios oye, Dios perdona y Dios sana. Amén. Dios oye, Dios perdona y Dios sana. Segunda de Crónicas 7:14, otro texto muy conocido: si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, si se humillan, si oran, si me buscan, si se convirtieren, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué? Sanaré su tierra. ¿Por qué la tierra está tambaleando? ¿Por qué hay tanta sequía? ¿Por qué hay tantos huracanes y tormentas? Uno dice, bueno, esto es asunto de la naturaleza, esto es que tiene que suceder. No, Dios no ha perdido el control, bendita sea la gloria de Jehová. Mira, esta es la causa del pecado. Es el pecado la que provoca que esta tierra tiemble, como dice la Escritura, como un ebrio. Bendita sea la gloria de Jehová, porque el pecado no solamente afecta al ser humano, que también afecta a la tierra como tal. Es el pecado en el corazón del hombre que enferma. Es el pecado en el corazón del hombre que incapacita, que destruye el ser total del hombre. Y la tierra misma, la tierra misma sufre las consecuencias del pecado. Cuando peca Adán y Eva, ¿qué dio Jehová? Con el dolor, con el sudor de tu frente. Porque la tierra te va a producir ¿qué? Espinos, cardos y espinos. Porque la tierra queda maldita a causa del hombre. Por Dios no maldecir al hombre, caga la tierra. Mire, si la gente entra a escudriñar la Escritura, entiende que todo este asunto que está sucediendo en los alrededores es causa del aumento del pecado. Entonces, gloria al Señor Jesús. hay otro pecado, otro silencio. Hay otro silencio. Y este es más terrible todavía. Porque en el primer silencio callamos nosotros por un pecado cometido. Pero en este segundo silencio es Dios quien calla. Es Dios quien calla a causa de nuestros pecados. Y ahí entonces el problema se pone que es más serio. Porque cuando Dios calla, cuando el cielo parece que está hecho de bronce, que la oración no llega, que no se abre el trono de la gracia, es porque hemos caído en una condición espiritual tan terrible que no oímos la voz de Dios. Entonces, si el pecado no confesado, si el pecado oculto produce consecuencias desastrosas, tanto en el hombre como en la naturaleza, más desastrosas consecuencias ocurren cuando Dios calla a causa del pecado del hombre. La maldad continua denuncia o delata la rebelión del pecador contra Dios. Cuando usted se mantiene en su pecado, cuando la humanidad se mantiene en su pecado, cuando la gente se mantiene en su pecado, esas mismas actitudes y acciones le están delatando, le están diciendo a Jehová, yo no te quiero en mis caminos. Y no vale que vengamos al altar a orar, y no vale que adoremos y alcemos las manos y que alabemos. Sin pecado, Dios no puede recibir la oración y el cielo guarda silencio. Alabada sea la gloria de Jehová. Aleluya. Alabado sea Dios. Mire, la palabra de Dios dice que el que practique el pecado es de quién. La Biblia dice que el que practique el pecado es del diablo. No que la persona que practique el pecado es santa. Mi Biblia no dice eso, ni la tuya tampoco. Podemos llegar a pecar como seres humanos, seres frágiles, pero una cosa es que en un momento dado pequé, cedí, y una cosa es que yo viva practicando pecado continuo. Dos cosas diferentes. El que practique el pecado es del diablo. Y cuando se sigue la corriente o estilo de vida de este mundo, el hombre se constituye en enemigo de Dios. Eso dice la Biblia. Que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces queda que convicto y digno del juicio divino. Y cuando Dios calla, dicho silencio produce la ira divina. Y en medio de ese silencio, la gente
desesperada corre de aquí para allá buscando oír palabra de Dios y no la hallan, porque para que yo pueda escuchar palabra de Dios tiene que haber confesión de pecados, tiene que haber arrepentimiento. Pero la gente tiene comezón de oír, como está escrito, que cuando tienen comezón de oír, quieren conocer algo nuevo, un deseo de escuchar algo nuevo, porque ya les harta el Evangelio de Cristo, porque ya les harta la sana doctrina, porque ya les harta la verdad de Dios, amado. Aleluya, el Evangelio sano de Jesucristo. No quieren oír, cierran sus oídos, como le decían a aquel profeta, no nos profetice, háblanos palabras halagueñas que arrullen el oído. Bendita sea la gloria de Jehová, aleluya. Entonces, en estos tiempos, cuando la gente tiene comezón de oír, dice la Escritura que se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído. Está sucediendo en nuestros días, está sucediendo en nuestras iglesias, está sucediendo en todos lugares, que la gente ha apartado de la verdad el oído, y entonces están proliferando falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. Bendita sea la gloria de Jehová. Por eso el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Es el momento de que la iglesia se retorne a la verdad de Dios, que retorne a la palabra de Dios, que abrace la vida, y esa vida se encuentra en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Bendita sea la gloria del Señor. Hay predicación por donde quiera, hoy más que nunca predicación, en la radio, en el televisor, en todos lugares. Hoy hay predicación, hoy hay enseñanza, pero no conforme al patrón bíblico, sino conforme a las ideas y los preceptos humanos. Como dice el dicho, vas bien, muchacho, vas bien. No te preocupes, Dios es bueno. Tranquilo, tranquilo, Dios es bueno, Dios no te va a hacer nada. Ese es el evangelio de Dios, ¿verdad que sí? Muchos lugares. Pero el hombre de Dios predica la verdad. El hombre de Dios te alerta. El hombre de Dios te reprende en amor. ¿Para qué? Para que te vuelvas al Señor, para que vivas la palabra del Señor. Mire, la gente hambrienta, no de hambre de pan, como dice la Escritura, ni de sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Hoy día están andando errantes, discurriéndose, yendo de aquí por allá, corriendo ansiosos por oír palabra de Dios y no la encuentran. Aleluya. Porque para que haya palabra de Dios tiene que haber un genuino deseo de apartarse del mal camino. ¿Usted está oyendo? Para yo poder oír la palabra de Dios, en mí tiene que haber un genuino deseo de apartarme del mal camino. Usted ve que la gente anda para arriba y para abajo. Hay gente que visitan 10, 15 iglesias en el mes, 3, 4. Hay gente que no se compromete en ningún lugar. Andan buscando de todo menos a Dios. Andan buscando de todo menos el Evangelio de Cristo. Andan buscando de todo menos compromiso. Andan buscando de todo menos responsabilidad. Andan buscando algo suave. Abasojalaya, oh ramashenda, la basoja, la vasalla. Andan buscando aquello que les conforme a ellos, que les conforme a sus deseos, pero no andan para humillarse ante la presencia de Jehová, para pedir misericordia, para que Dios desde los cielos escuche y se abran los cielos y podamos nosotros tener una relación íntima con el Señor, genuina y verdadera. Bendita sea la gloria de Jehová. Alabado sea el Dios de Israel. Aleluya. Cuando se habla de tiempos de silencio, cuando no se escucha la voz o la palabra de Dios, no quiere decir que hay un silencio total. Alabado Dios. Sino que hay carencia o escasez de su palabra. Porque todavía hay lugares donde se predica la palabra de Dios, tal y como está escrita. Todavía hay gente que no le tiene miedo ni al diablo, ni al gobierno, ni al mundo, que predican la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando el nivel de carencia es intenso, entonces se transforma en necesidad. Usted puede carecer de algo,
Pero cuando usted carece de ese algo necesario, se le convierte en una necesidad. Puerto Rico, después de la tormenta, sin agua, sin energía eléctrica, sin ciertos artículos como comida, ropa, tienen carencia de muchas cosas de las cuales disfrutaban antes. Y sabe que a Puerto Rico muchos ministros, muchos predicadores le han profetizado esos días, porque Puerto Rico conoce el evangelio de rabo a cabo, como dice la gente, de cabeza a los pies. En Puerto Rico no hay excusa. En Puerto Rico se conoce la palabra del Señor. Y hace muchos años Dios viene amonestando a nuestra isla. Dios viene sacudiendo al boricua, pero no solo al boricua. Viene Dios, oh gloria a su nombre, viene sacudiendo al mundo entero, viene alertando al mundo entero, porque la cosa no se pone peor para el pecador, la cosa se pone más mala, aleluya. O sea, no se pone mejor, se pone más mala, se pone mejor para el creyente, porque el creyente, muera o viva, es de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, alabada sea su gloria, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios escasea intensamente, las calamidades se multiplican, aleluya. Ocurren desgracias, como las estamos viendo. Miren las escuelas. ¿Cuántos fueron a la escuela? ¿Verdad que sí? Pero yo nunca vi a nadie matar a nadie en la escuela. Pero miren las escuelas hoy día, que hay miedo de enviar a los hijos a las escuelas. Las calles. Santo. Hermano, no hay seguridad en ningún sitio. Miren las iglesias, no entran a las iglesias a matar a la gente, porque la gente ha perdido el temor de Dios. Ni en las iglesias estamos seguros en el sentido humano, porque aquel que está bien con Cristo, aquel que anda bien delante de la presencia de Dios, no tiene problema, porque si nos matan nos vamos para el cielo, bendita la gloria de Jehová. Pero es de aquellos que llegando a las iglesias, amados hermanos, su corazón todavía está apartado de Jehová, todavía no entienden. Oh, gloria a su nombre. Si llega alguien a una iglesia y mata a esta gente religiosa, pero carente de Dios, ¿a dónde va su alma? Bendita la gloria de Jehová. Cuando la palabra de Dios escasea, hay adversidad, hay sequías, tanto naturales como espirituales. El odio, el egoísmo, la avaricia y toda clase de mal aumenta cuando Dios no está. Sacaron la Biblia de las escuelas y se metió el diablo. Óyelo bien, gobierno. Sacaron la Biblia de las escuelas y se metió el diablo. Se puede hablar de diferentes religiones, pero no del Evangelio de Jesucristo. Se puede hablar de otros supuestos libros santos que no son santos ni sagrados, pero no se puede hablar de la Biblia. Pero qué bonito que hoy día hay algunas escuelas, amados hermanos, que están volviendo a llevar la palabra de Dios en los salones. Dios bendiga esas escuelas. Dios bendiga esa gente que se atreven, aleluya, a enfrentar al enemigo. Deja que entre Dios, deja que entre la palabra de Jehová, y tú verás cómo cambia la escuela, tú verás cómo cambia la iglesia, tú verás cómo cambia la ciudad, tú verás cómo cambia el estado, tú verás cómo cambia la nación. Alabada sea la gloria de Jehová. Aleluya. Mientras uno se deleita en el pecado, por cuanto sus conciencias se han entenebrecido, se han cauterizado, otros anhelan oír la palabra de Dios. Porque no todos se corrompen. Porque Cristo dijo de la iglesia: las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia, mientras más tinieblas, más la alumbra. Mire, si yo prendo un fósforo aquí, apenas se va a ver la luz. Pero si se apagan todas las luces, ese fosforito alumbra con más intensidad. Mientras más tinieblas hay, más
alumbra la iglesia de Jesucristo. Alabada sea la gloria de Jehová. Que el mundo se vaya tras el pecado, que el mundo se vaya tras la maldad, que la gente se vaya tras lo que no aprovecha, pero tú y yo nos vamos detrás de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, qué bueno es el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Mira, hay momentos que otros buscan la palabra de Dios y difícilmente la hallan por causa de la proliferación de los falsos maestros que están por ahí. Y la gente cae engañada. Por eso, hermano, venga los jueves a aprender palabra de Dios. Porque cuando usted conoce la palabra, cuando usted se afianza y se afirma en ella, difícilmente usted va a ser conmovido. Mire, hubo silencio de Dios durante los años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, como por 450 años. Y no era que Dios no los cuidara, y no era que de alguna manera Dios se... Pero mire, ahí estaban esperando al Dios de Israel, que no lo conocían, hasta que Dios entonces trata con Moisés. ¿Te ve? Pero hubo un silencio grande. Y cuando el pueblo de Dios gemía, y cuando el pueblo de Dios clamaba a causa del dolor, del sufrimiento, oh, Dios oye desde los cielos y dice: ha llegado el tiempo, voy a cumplir el pacto con Abraham, voy a cumplir la palabra que venía diciendo